Aquí empezamos el periodismo que cuenta y de lujo. Está don César Dottweiler. Él ha sido candidato para la ciudad de La Paz, para el municipio de La Paz. Ha gerentado Mi Teleférico. ¿Cómo está, don César? ¿Bien? Iván, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a toda la audiencia del programa. Y sí, estamos muy bien, hemos sido muy bien recibidos y disfrutando de la ciudad de Sucre. Qué bueno. Ahora los jóvenes siguen pensando en el Che Guevara o siguen pensando en la derecha, en la izquierda, las ideologías. ¿Qué capacitación necesitan ahora los jóvenes? Bueno, yo creo que además de que puedan tener alguna línea de izquierda o derecha o quizás ni siquiera se quieran involucrar en política, lo que principalmente están buscando es ser protagonistas del desarrollo del país. Yo he notado eso, que los jóvenes tienen esa intención, esa pretensión, quieren ser parte del desarrollo. Y creo que algo que necesitan es que también se les pueda dar herramientas para que asuman ese liderazgo. Y es por eso que la visita que estamos haciendo en Sucre está orientada a que podamos incentivar, sembrar esa semillita en los corazones de nuestros jóvenes para que puedan ser los líderes, puedan ser los protagonistas del desarrollo del país. Creo que lo que necesitan es justamente el tema del liderazgo. Sí, pero ¿en qué contexto ideológico se encuentran ahora? ¿Se puede todavía hablar de los jóvenes de ideología? A propósito del 21 de septiembre, los jóvenes, los enamorados. Mire, ¿qué tema? ¿Con qué tema empezamos? Bueno, cada joven, creo yo que tiene la libertad de decidir sobre qué ideología pueda seguir. Independientemente de la ideología que puedan tener, es fundamental que puedan desarrollar su liderazgo. Y te lo digo esto muy francamente, porque en estos talleres de liderazgo, en alguna oportunidad, me salieron con una pregunta política. Cuando yo en los talleres de liderazgo no hablo absolutamente nada de política, no hablo nada, absolutamente nada. O sea, ¿es independiente hablar de liderazgo de política? No, no es independiente. Lo que yo estoy diciendo es que cuando dicto estas conferencias, no me refiero en absoluto sobre los temas políticos. ¿Sí? Pero claro, alguna persona me reconoció y me lanzó una pregunta política. Y la respuesta que le hice, lo hice con un ejercicio, con una dinámica. A ver. ¿Sí? Fue la siguiente, dijo, no puedo responder porque no estoy hablando de política en estos talleres, pero quiero que ustedes mismos se respondan. Entonces el ejercicio fue muy sencillo. Le dije, los que se consideran de izquierda, por favor, se van a mover a mi izquierda. Los que se consideran de derecha, se van a mover a la derecha. Y los que no, se quedan en el medio. ¿Okay? Se movieron. Luego les dije, les voy a hacer unas preguntas. A las preguntas yo quisiera que ustedes no me respondan verbalmente, sino simplemente levantando la mano. Solamente levantando la mano. Luego que hayan levantado la mano, se fijan en su grupo, quienes han levantado, y luego se fijan en los otros grupos. E hice las siguientes preguntas. ¿Quiénes estarían de acuerdo con que el país tiene que impulsar su desarrollo? Todos se miraban así. ¿Quiénes están de acuerdo que tenemos que luchar contra la corrupción y erradicarla totalmente? ¿Sí? ¿Quiénes estarían de acuerdo con que hay que darle oportunidades a los jóvenes para que los jóvenes sean protagonistas del desarrollo? Todos. Y bueno, al final le dije, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos tanta diferencia entre uno y otros? ¿Sí? Y yo les di la respuesta. La idea es que las preguntas que yo les he lanzado son objetivos. Y a veces el problema está en el cómo lo hacemos. Sí, el camino. Claro. Y entonces unos tiran para un lado y otros tiran para otro lado. Y sucede en departamentos, sucede en la ciudad, sucede en el país, cuando en realidad debíamos unificarnos por objetivos. Claro, todo el mundo quiere llegar a la punta del Cerro Sicacica o todo el mundo quiere llegar a la punta del cerro más grande o más chiquito, ya, de acuerdo. El problema es el camino, obviamente, ¿no? Pero en este mundo de polarización, bueno, malo, ¿no? Casi siempre estamos en lo bueno y lo malo. No hay ese espacio para el medio. Es posible trabajar así en objetivos comunes cuando nos estamos sacando los ojos en esta polarización del país. Yo estoy convencido de que sí podemos. Y creo que en ambos lados hay extremistas. Sí, hay estos extremistas que influyen hacia el centro y son aquellos que generan esas tensiones para que haya esa polarización, que no solamente es polarización, sino que ya llegamos a unos índices de que nos odiamos.
¿sí? Y nuestras manifestaciones ya no son ideológicas, ya no son de ideas, de proyectos o de formas en las que podemos desarrollar el país, sino más bien se han convertido en elementos que están cargados de odio, de racismo, de diferencias sustanciales, alimentadas por los extremos, Y en una oportunidad dije, ¿qué tal si hiciéramos el ejercicio de cortar los extremos? Pero por favor no se entienda cortar en eliminar a esta gente, sino dejar que esa incidencia tenga un efecto importante en la mayoría de la población, que estoy seguro que quiere convivir en paz, que quiere tener un país desarrollado, y que creo que si planteamos los objetivos, como lo hice en ese ejercicio con los jóvenes, creo que todos levantarían la mano y al final nos pudiéramos poner de acuerdo y empezar a construir el país en función de objetivos. Sí, pero si un poquito sacamos el ejemplo de la política, hablaremos, por ejemplo, quién cree en Dios y quién no cree en Dios, o quién está de acuerdo con el aborto, quién no está de acuerdo con el aborto. Para hablar de burbujas, porque lo que pasa es que si yo creo en Dios, ¿no? Todo lo que me diga el pastor o lo que me diga la Iglesia Católica, entonces creo de manera, sin siquiera salirme del margen. O sea, yo estoy enceguecido con que creo en Dios, ¿no? El otro grupo, la otra burbuja, no cree en Dios. Por mucho que le hable el Papa, el cardenal, el obispo, se queda en esa radicalidad. O sea, cuánto las burbujas están dañando a este diálogo democrático que debería haber en las sociedades. Ese ejemplo que acabas de poner me parece muy interesante, ¿no? Porque los que creen en Dios creen ciegamente en lo que dice el pastor. Los que no creen en Dios creen ciegamente en algún líder que puedan tener. Ajá. Pero creo que lo que está mal, ¿sí? Porque está bien que crean o no crean en Dios. Claro. Pero lo que está mal es que tú digas, los que creen en Dios, ¿sabes qué? Los que no creen en Dios son nuestros enemigos y hay que aniquilarlos. Ajá. Eso creo que está mal, ¿cierto? Eso ya es un radicalismo extremo. O los que no creen en Dios digan, bueno, ¿sabes qué? Estos creyentes hay que aniquilarlos. Entonces eso también estaría mal. O generar un odio. Nosotros lo que tenemos que aprender es a convivir entre esas diferencias, ¿sí? Oye, ellos creen en Dios, los respetamos. Yo no creo en Dios, bueno, está bien. Y los que creen en Dios, bueno, los respetamos. Bueno, al final de nuestros días en el planeta nos encontraremos con Dios o no nos encontraremos con Dios. Cada uno de ellos puede tener su propia forma de pensar. Pero no debía haber esa, esta forma de llegar a odiarnos, ¿sí? Creo que esto es lo que debíamos cortar, ¿sí? Las diferencias además son sanas y pueden generar, si sabemos convivir entre ellas mismas, pueden producir resultados importantes para todos. Claro, porque hay varios ejemplos, ¿no? Hay virus, no hay virus, ¿no? Y cada uno tiene sus militantes y lo que pasa es que nos enceguecemos, ¿no? En nuestra posición. No hay virus, por mucho que te hable la ciencia, que te traigan un microscopio, no hay. Y los otros que sí hay, sí existe, o sea, no hay vasos comunicantes de diálogo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Le pasaremos rápido, no nos interesa. Fraude, golpe, ¿no? Los que son militantes que hubo fraude, o los que son militantes que hubo golpe, ya, de acuerdo. Pasamos el ejemplo. Guerra, no, yo estoy de acuerdo con Ucrania, yo estoy de acuerdo con Rusia. ¿No será que Rusia tiene algo de razón? ¿No será que Ucrania no tiene razón o tiene razón en algo? ¿Cómo hacemos esos vasos comunicantes de tolerancia, de respeto, o por lo menos escuchar, tal vez tienes razón, ¿no? Así es. Fíjate lo que tú acabas de decir, voy al ejemplo del fraude golpe, ¿cierto? Tú puedes tener tu forma de pensar totalmente diferente a la mía. Pero si nos quedamos y nos enfrascamos en esto que tú dices, no hubo golpe, fue fraude, yo te digo, sí hubo golpe y no fue fraude. Entonces nos enfrascamos en esta pelea y no salimos de ahí, ¿sí? Vamos a quedar en el mismo lugar. Y eso es lo que está pasando ahora, nos estamos fijando en el pasado en vez de fijarnos en el futuro, ¿sí? Cuando en realidad debíamos decir, esto que ha ocurrido en el país, tú tienes una mirada y yo tengo la mía, digamos, ¿sí? Lo que ha ocurrido en el país no debía volver a ocurrir. ¿Sí? Tú estarías de acuerdo en que no debía volver a ocurrir un fraude si tú crees que eso ha ocurrido. Y yo estaría de acuerdo en que no debía volver a ocurrir un golpe, ¿sí? Si es que eso ha ocurrido. ¿Sí? Está bien. Entonces, estamos de acuerdo en que no debería volver a suceder. Bien. Eso creo que debería ser el punto de partida. Y ahora, en vez de mirar hacia atrás y empezar a crear venganzas y rencillas, ¿por qué no miramos hacia el frente? Oye, el país nos necesita a todos los bolivianos, ¿sí? Para construir el país que todos necesitamos.
pondré un ejemplo aldeano de estos días. Resulta que no nos ponemos de acuerdo con que aprobamos o no aprobamos el presupuesto de la Asamblea Departamental de cara a la gobernación, algo que, bueno, es algo local, es algo aldeano, repito. He preguntado a los 2 bandos o 3 bandos en disputa que me expliquen en 3 líneas, en texto, que me expliquen en 3 líneas cuál es la solución que proponen frente a este problema. Y creo que ahí nos trancamos, ¿no? O sea, a las partes en conflicto, ¿no? Puede ser un bloqueo, puede ser una huelga de hambre, lo que sea. Que las partes propongan una solución. Me parece que ahí nos trancamos, ¿no? ¿No le parece? Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque independientemente si es gobierno nacional, departamental o municipal, tenemos oposiciones que no son propositivas, que no son proactivas. ¿Sí? Nos oponemos simplemente porque es mi contrario, porque es de otro color, porque es tiene otra forma de pensar, cuando en realidad todas, absolutamente todas las autoridades, todas, ¿sí?, han sido elegidas por el pueblo con una función principal. Todas las autoridades tienen que trabajar para mejorar la calidad de vida de la población. Y si hay una propuesta y un proyecto sobre la mesa que mejora la calidad de vida, lo que debería hacer alguien que se está oponiendo es decir, ¿sabes qué? Ese proyecto me parece interesante, lo podemos mejorar de esta forma. Esa es una oposición propositiva, ¿no?, que va proyectando otras ideas, o decir, este proyecto no va a funcionar y yo propongo este otro. Pero lo que está ocurriendo ahora, no, yo me opongo porque me opongo, ¿sí?, y porque no me gusta o porque lo has propuesto tú, ¿cierto? Y cualquier idea que venga de tu lado es mala, ¿no? Sí, no creo que eso sea la forma, ¿cierto? Es que los medios de comunicación es lindo, ¿no?, que le diga inútil, el otro que le diga corrupto, el otro que le diga cualquier otra cosa. Lindo, ¿no? Espectacular, espectacular. Pero trabajar con la propuesta, ¿no?, con las propuestas, posiblemente ahí nos encontremos y está un poco difícil que encontrar el camino posiblemente esté ahí y nos está costando identificarlo. Para encontrar el camino, lo primero que hay que hacer es definir una visión, a dónde quieren llegar. ¿Sí? En definitiva, lo que estamos hablando del departamento de Chuquisaca, por ejemplo, que ahora nuevamente se retoma el tema de las regalías. Algunos me decían, puede ser nuestra última oportunidad. Bueno, si realmente es la última oportunidad, es el momento de que todos los chuquisaqueños se unan y digan, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es la visión? Ese es el objetivo mayor. Pues perfecto, vamos hacia allá. Y eso de definir una visión también define un camino. El problema no había sido falta de dinero, o sea, había sido falta de ideas, porque ahora dinero va a haber. Solo que nos está faltando un elemento, son ideas un poquito. Pero de ahí surgirán las ideas de una visión, ¿cierto? Sí, y habrá que definirla y ahí va a salir el camino. De acuerdo. Otro capítulo. Cuando los jóvenes, vuelvo al capítulo de los jóvenes, cuando a los jóvenes se les pregunta, había un ejemplo, ¿tú qué quieres ser? Yo quisiera ser narcotraficante para tener mi auto, para tener mi casa, para tener el futuro, etcétera. ¿Qué pasa con los jóvenes? Bueno, si alguien responde, ¿o será la política la única salida para salir de la pobreza? No. No creo que la política sea el instrumento para salir de la pobreza. Y también creo que si un joven responde que quiere ser narcotraficante es porque no tiene principios y valores. ¿Sí? Y esto es fundamental. ¿Qué tornillo que está fallando? ¿Qué tornillo que está fallando? Es fundamental en la sociedad, ¿cierto? Porque no puede haber ese tipo de respuestas. Porque además, cualquier persona que está pensando que de ahí puede salir de la pobreza, es cierto, pero es temporal. Porque al final el destino es o la cárcel o la muerte, porque al final va a terminar mal, ¿cierto? El que empieza mal, mal acaba. Así va a ser. Lo que creo que debemos empezar a cimentar en nuestra juventud, desde la niñez, por supuesto, cimentar principios y valores para cambiar la sociedad. Está con nosotros César Dorweiler, él ha sido gerente de mi teleférico Ahí Voy. Cada vez hay mayor cantidad de vehículos en las ciudades, hay una propuesta de documentar los vehículos que han entrado de manera irregular. El destino será el transporte masivo, porque en La Paz han perforado a los sindicatos con los buses Pumacatari, etcétera, con los teleféricos, un gremio tan fuerte, no, en Sucre no sé si se podrá, etcétera. ¿Por qué no avanza el transporte masivo? Algo en Cochabamba, recientemente en Cochabamba. Bueno,
no sé si el término correcto, disculpa que vuelva ahí, es haber perforado, porque perforado significaría de que no se lo ha hecho a través de un diálogo, y en la Ciudad de La Paz hemos tenido infinidad de reuniones con las que hemos podido conversar con los compañeros transportistas. Ya. Pero ¿cuál es la idea? Sí, la solución es transporte masivo, pero la solución también... Sí, pero cuando se les pregunta a los sindicatos, dicen, no, esto no funciona, además que esto, que el otro, no están tan convencidos, pero bueno, claro, no es perforar, retroceder un poco, algo, pero parece que fueran ellos los dueños de la calle, ¿no? Bueno, en realidad los dueños de la calle son todos los ciudadanos, ellos también, por supuesto, sí, ellos prestan un servicio. Y aquí hay algo importante, hay autoridad que a veces la queremos desconocer. La autoridad municipal es la que debía regular sobre el tema del transporte, pero también debía tener proyectos, debía tener políticas y debe tener normas respecto a cómo queremos construir una ciudad. El transporte masivo sí es una solución para muchas ciudades, sí, ¿cierto? Porque es menos vehículos en las calles, ¿cierto? Porque un bus más grande está transportando más gente. Pero también el concepto tiene que unirse con lo que se denomina sistema integrado de transporte. Es decir, no solamente son buses, sino también habría que pensar, Sucre creo que puede tener ciertas condiciones para tener espacios donde se pueda caminar, principalmente en el centro de la ciudad, ¿sí? Ciclovías, se podría tener sistemas de aéreos, es decir, teleféricos, posiblemente en el futuro tranvías, lo que sea. La integración y la complementariedad entre estos modos de transporte es lo que da como resultado la mejora de la calidad de vida a través de la mejora de la movilidad urbana. Bueno, un ejemplo de dato, ¿no? Como un juego, ¿no? Entre mis hijas, mi familia, nos pusimos en ciertas partes, en una esquina. Resulta que de 100 vehículos que pasaron, por lo menos el 75% iban solamente una persona por cada vehículo. O sea, pero si hubiese un transporte masivo, regular, puntual, yo creo que mejoraríamos con menor cantidad de vehículos, mayor cantidad de gente transportándose en una sola unidad, en un solo bus, etcétera. No, por eso me ponía a pensar, ¿no será el masivo el resultado o la solución? Totalmente de acuerdo. En este ejercicio que tú has hecho parándose en las esquinas y verificando que el 75% va en un solo, manejando su vehículo, está ocupando espacio de las calles, que es un espacio limitado, que le pertenece a la sociedad. Y esa misma persona que va en un vehículo cada vez se está molestando más porque entra a una calle que está congestionada y se pasa 30 minutos para avanzar 3 cuadras. Eso no es calidad de vida. Entonces dice, esto también me molesta. ¿Qué tal si todos contribuyen? Inclusive aquellos que van en su auto y no quieren dejarlo. ¿Por qué dejaría una persona su auto particular? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Necesitaríamos ofrecerle una alternativa que sea segura, que sea cómoda, que sea limpia, puntual. Y decir, bueno, a perder mi tiempo, mi transporte, si mi vehículo, iré en un transporte público porque me brinda las mismas condiciones de mi auto. Sí, tengo que caminar a veces un poquito más, pero gasto menos combustible, reduzco mi tiempo de desplazamiento, voy a ir también cómodo, voy a ir también seguro, voy a ir en un transporte donde me tratan bien, ¿sí? Bueno, así en estas condiciones sí podría dejar mi vehículo en casa. ¿Cuál es la clave para hablar con los sindicatos, tender los lazos con los sindicatos? Porque los sindicatos, especialmente ahora en Bolivia, son muy fuertes, especialmente el transporte, ¿no? La clave es el diálogo con propuesta, ¿sí? Si sentarse en la mesa y decir, bueno, ¿a ustedes también les afecta una ciudad congestionada? ¿Sí o no? Sí, claro, porque antes un transportista hacía en el día 4 o 5 circuitos, ¿sí? Y llevaba más platita en su bolsillo, porque claro, ahora solo una vuelta y ya está. Y listo, se congestiona. ¿Cuánto? Ya casi apenas le alcanza para cubrir y llevar algo a la casa. Entonces le dices, necesitamos resolver este problema. ¿Están de acuerdo? Sí, nos van a decir que sí. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, ahí viene ese diálogo que te digo con propuesta. ¿Qué necesita Sucre para resolver el problema de la congestión en el centro de la ciudad? ¿Qué necesitan otras ciudades? Bueno, puede ser muy diverso y diferente el tema de la solución. Pero creo que el sentarse, dialogar, conversar, buscar las soluciones a los problemas que nos afectan a todos, incluso a los compañeros transportistas, podemos llegar de esa manera a una solución. César, si le puedo llamar así. Por favor. Las cámaras están ahí, nosotros para el final, dejarles un mensaje a los niños, a los jóvenes,
no sé, un par de minutos, tus palabras para los jóvenes, para los niños, que te van a ver de aquí a un tiempo seguramente en las redes sociales, van a ver, ¿qué nos dijo él en las redes sociales? Niños jóvenes. Muchas gracias, Iván. Nosotros estamos en un programa que se llama Juventud con Propósito. ¿Por qué existe este programa? Porque creemos en la juventud. Creemos que el potencial más importante de Bolivia no está en los recursos naturales como nos lo han venido diciendo, no está en el litio, no está en el mutú, en el hierro, en el oro, en la plata, en lo que sea. El potencial más importante que tiene este país está en sus niños y está en sus jóvenes ahora. Lo que tenemos que hacer, los jóvenes principalmente, es empezar a creer en sí mismos y además cultivar esa capacidad que tienen para que se conviertan en los protagonistas de este país, en el desarrollo de este país. Jóvenes, la esperanza y el progreso y el desarrollo de este país está desde el día de hoy en sus manos y lo importante es que desde hoy asuman también ese rol de protagonistas del desarrollo. Muchas gracias. A ti, Iván. Muchísimas gracias por el tiempo. Un saludo a todos.